días, señores estudiantes. En la clase de hoy vamos a dar a conocer acerca del tema del construccionismo social. Primero, ¿qué es el construccionismo social? Segundo, el construccionismo social, una alternativa teórica y práctica. Tercera, relaciones entre la ciencia tradicional. Cuarto, un trayecto psicológico y sus recuperaciones. Quinto, en la parte en la que se divide los 4 principios. Sexto, autores claves y antecedentes. Séptimo, algunas críticas sobre el socioconstruccionalismo. El constructivismo social es el socioconstruccionalismo como una perspectiva teórica en la que surge a mediados del siglo XX como consecuencia de la crisis epistemológica y metodológica. También es la ciencia que nos dice que atravesado a mediados de todo el socioconstruccionalismo que ha sido fundamentada entre los siglos XX y XIX. Y también es considerado el lenguaje como un reflejo de la realidad y que es un producto de sí mismo, una presentación que es dominada la ciencia, acción, la discursiva, y que nos permite cuestionar el conjunto de verdades relacionadas con las novedades y acciones que pasan en el mundo. Bueno, esto es lo que nos habla acerca del construccionalismo social y más adelante va a dar a conocer mis compañeros los demás temas. Gracias. Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy voy a hablarles sobre el construccionismo social, una alternativa teórico-práctico. Desde la década de 1960 y en el marco de la crisis del pensamiento moderno, los fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales han pasado por algunos cambios importantes. Entre otras cosas, dichos cambios surgen como una crítica al modelo de representación de la ciencia, en donde el lenguaje es entendido como un instrumento que refleja fielmente los contenidos mentales, con lo cual la misma mente contiene representaciones exactas del mundo externo. El construccionismo social dice que la realidad no existe de manera independiente hacia nuestras acciones, sino que la producimos por medio del lenguaje, como una manera práctica. Compañeros, buenos días. A mí me ha tocado hablar sobre el punto número 3, que es relaciones ante la ciencia tradicional. Es uno de los parámetros que había marcado las ciencias sociales, ante los cuales el socioconstructismo pone a distancia importante descalificación de las metodologías distintas, deductivas y positivistas. A partir de ahí, el socioconstructismo cuestiona el predominio del modelo experimental, donde se supone el conocimiento que adquiere con base en el control experimentado, externo que tiene sobre una situación estudiada, lo que a su vez supone la existencia de variables que son estables y controlables. Asimismo, establece una relación aparente que había caracterizado de una forma de ciencia. Es así que dicha atemporalidad ha tenido como consecuencia que los hechos históricos se comprenden como una anécdota, por lo tanto no científicos. Finalmente, cuestiona las supuestas verdades sobre el ser humano. Buenos días, señores estudiantes. Hoy les voy a hablar sobre un proyecto psicosociológico y sus repercusiones en la psicología. Según autores como Sandoval, en el año 2010 consideró que el reconstruccionismo no era una teoría verdadera, sino era un intento metateórico por construir una alternativa al empirismo en la epistemología del conductismo. Mientras tanto, que el cognitivismo pasaba a ser parte de una teoría y el experimentalismo pasaba a ser parte de la metodología. A continuación tenemos 4 puntos principales que son bases que definen al socio-reconstruccionismo. Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestra clase anterior. Recuerdo que la semana anterior estuvimos viendo sobre la teoría del aprendizaje del construccionismo. Vamos a seguir continuando con el desarrollo del tema,
pero vamos a repasar sobre los 4 principios que definen al socioconstruccionismo y que impactan a la psicología moderna. A continuación les voy a detallar cuáles son. Pongan mucha atención. Antiesencialismo. La primacía de los procesos sociales y las prácticas discursivas. Las prácticas discursivas que componen una realidad se mantienen gracias al establecimiento de un orden social, lo que ocurre por medio de la actividad humana, sin ningún estatus ontológico. A partir de habituarnos a estas prácticas, las mismas actividades humanas se institucionalizan y dan forma a una sociedad. Por esto mismo, la vida cotidiana que había sido desestimada por las ciencias sociales tradicionales cobra especial importancia para el socioconstruccionismo. El punto número 2 se refiere al relativismo, la especificidad histórica y cultural del conocimiento. Esta teoría defiende que el conocimiento obtenido por las ciencias sociales es fundamentalmente histórico y debido a que es altamente variable no puede recurrir a los métodos de estudios de las ciencias naturales. Asimismo, la corriente socioconstruccionista permitió cuestionar el uso del método hipotético deductivo en las ciencias sociales, que en inicio se había sistematizado para las ciencias naturales y que se había trasladado como el modelo para la psicología. En este mismo sentido, lo conocemos como realidad no existe de manera separada al conocimiento o de las descripciones que producimos sobre esta. El punto número 3 hace referencia al conocimiento y acción como dos fenómenos que van juntos. El construccionismo social se propone explicar cómo se construyen el conocimiento y la realidad social a partir de la actividad. La capacidad discursiva de los sujetos resalta reflexiva de quien investiga, es decir, subraya el poder constructivo del lenguaje en el marco de las relaciones sociales. A partir de ahí, el socioconstruccionismo se propone desarrollar perspectivas alternativas de enfoque individual del conocimiento, es decir, a la idea de que todo lo que se conoce de manera individual, permitiendo analizar la importancia del saber, compartiendo en la producción de una realidad particular. El construccionismo social es una perspectiva que continuamente cuestiona las verdades que hemos dado por sentadas, poniendo en duda el cómo hemos aprendido a mirarnos a nosotros mismos y al mundo. El punto número 4 hace referencia a una postura crítica, es decir, atenta los defectos del lenguaje en términos de poder. La consideración de que no hay neutralidad en la producción de conocimientos, lo que hace que se reconozca el papel activo de las personas como constructoras de su propia realidad, incluyendo el propio investigador y el psicólogo, es un facilitador del cambio social. Pensar al ser humano fuera de las cualidades que suponen universalmente compartidas gracias al paradigma del hombre promedio, sin no considerar el contexto social en que las explicaciones emergen y los lugares que se asignan a cada quien. Buenos días, estudiantes, licenciada. Mi nombre es Daniel Ponina y el día de hoy les voy a hablar de autores claves y antecedentes. De Kenneth Gergen. Es considerado uno de los máximos exponentes, especialmente a partir de su artículo social, La psicología como historia. Fue publicado en 1973. Propone que la realidad es una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia evolución o vida, ¿sí? Cuestionan también la creencia que la realidad es una cosa que existe independientemente de las acciones que hagamos nosotros, ¿sí? También está la escuela de Frankfurt, la sociología del conocimiento y la psicología social crítica. A grandes rasgos, estas teorías han reflexionado sobre la interpretación entre el conocimiento y la realidad social. Estas personas han sido muy claves para lo que es el construccionismo social. Bueno, buenos días, señores estudiantes. Yo voy a hablar acerca de un tema que es algunas críticas del socioconstructismo. Bueno, en los últimos años el socioconstructismo ha sido criticado por la tendencia de radicación discursiva y en buena parte de sus teorías. Bueno, a grandes riesgos, estas críticas dicen
que el socioconstructismo social puede resultar diaria, porque si todo lo que existe están construido por el lenguaje, en el mismo sentido que ha sido criticado relativamente